Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todas y a todas a esta noche de Ugre Café. El día de hoy, la noche de hoy, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor César Augusto Careta. Él pertenece al Departamento de Astronomía de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Departamento del Campus Guanajuato y pertenece al Cuerpo Académico Astrofísica Extragaláctica, además de que su línea de investigación es la cosmología observacional. Y cabe destacar que es un reconocido investigador que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores aquí en México y hoy nos va a dar una charla acerca de los objetos celestes, las ondas gravitatorias y el Nobel de Física del 2017. Y pues bueno, bienvenido doctor. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias al grupo ahí que organiza el evento por la invitación. Es un gusto estar aquí y me gustó mucho la idea porque es un ambiente muy agradable, ¿no? Yo siento que la gente se pone más así bien aquí en ese ambiente y por supuesto que para cualquier tema que vayamos a discutir es mucho más agradable discutir si estamos cómodos, ¿no? Entonces realmente es un tipo de actividad que me gusta mucho la idea y bueno, es un gusto estar aquí. Muy bien, vamos, entonces la idea, les voy a platicar un poquito sobre el tema central, son las ondas gravitatorias, ¿no? Creo que probablemente la mayoría de ustedes ya escuchó, sea en las medias, por ahí, televisión, internet, no sé qué, algo que se han descubierto, se han detectado, se ha hablado mucho de esas ondas gravitatorias, ¿no? Y eso es algo realmente muy importante para la ciencia, es una ciencia nueva que se está empezando y entonces es interesante platicar de eso y para que ustedes ahí, a ver, vamos a platicar, vamos a discutir para que las dudas que tengan, a ver si podemos aclarar. Y entonces lo que les voy a presentar aquí, voy a hablar primero un poco sobre los objetos celestes, porque para hablar de sus ondas gravitacionales, primero hay que conocer un poquito de esos objetos. Entonces hay unos conceptos ahí básicos que son importantes y si no los entendemos, no vamos a entender cómo funcionan las ondas gravitatorias, ¿no? Las ondas gravitatorias son análogas, vamos a decir, a las ondas electromagnéticas. Entonces también voy a hablar un poquito de las ondas electromagnéticas para que vean más o menos las cosas que tienen de análogas ahí, ¿no? Entonces, por favor. Mira, bueno, yo como profesor me gusta mucho estar con algo para apuntar y ese no utiliza pilas, entonces es muy eficiente, es moderno. Mira. Voy a hablar un poquito, bueno, voy a empezar con las pequeñas escalas, porque para hablar de las ondas gravitatorias o gravitacionales, voy a utilizar los dos términos, hay que empezar un poco con la física de partículas, ¿no? Para entender un poquito de dónde viene eso. Y después voy a pasar a las grandes escalas, ahí voy a pasar a las escalas astrofísicas, y voy a hablar un poquito de eso de los objetos celestes. El tema importante, central de eso es entonces la gravedad, entonces voy a dar discutir algunas cosas importantes sobre qué es la gravedad. La radiación electromagnética, la radiación gravitatoria, que es entonces a dónde queremos llegar. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué tipos de objetos celestes emiten? ¿Qué tipos de objetos ya fueron detectados con ese tipo de emisión? Y bueno, y para completar, el tema es tan importante que el Nobel de Física de ese año fue para ese tema, ¿no? Las primeras ondas fueron detectadas en el 2016. Entonces ya ahora en el 2017 la gente ya esperaba que el Nobel de Física fuera para ese tema, por lo que les digo, es un tema de muy grande importancia por la novedad que es y por vamos a decir, es comparable, por ejemplo, a cuando Maxwell, por ejemplo, propuso sus ecuaciones, o cuando Einstein propuso sus ecuaciones, ¿no? Bueno, eso es algo teórico, pero vamos a decir, es algo que cambia completamente la forma de ver al mundo. Entonces, eso, de ahí viene la importancia. Por eso era ya esperado que el Nobel fuera para ese tema. Entonces, a ver, vamos a empezar entonces. Bueno,
empiezo hablando entonces de la física de partículas, del universo en su escala micro, ¿no? Más bien es más pequeño que micro, ¿no? Escala femto, ato, escala bien pequeña en la escala de las partículas. Bueno, esa tabla que ven aquí es un resumen de todas las partículas que conocemos y que observamos. ¿Cómo observamos partículas? Bueno, sabemos que la materia es constituida de ciertas partículas, los protones, los neutrones, los electrones, pero también sabemos que hay otras partículas que son muy inestables, que aparecen y desaparecen porque interaccionan con otras y que las observamos normalmente en colisionadores, ¿no? Entonces, ya con la tecnología que tenemos de colisionadores, ya podemos observar todas esas partículas, producirlas vamos a decir, en laboratorio. Y además hay ciertas observaciones que vienen hay ciertos instrumentos que detectan algunas lluvias de esas partículas que vienen de rayos cósmicos y cosas así. Entonces, ya sí realmente observamos y conocemos bien, sabemos muy bien de la existencia de esas partículas. Pero, ¿qué partículas son? Bueno, básicamente hay dos grupos básicos. Un grupo que es ese formado por 6 partículas llamadas quarks y 6 partículas llamadas leptones, ¿sí? En lo general son llamados de fermiones, ese grupo. Y el otro grupo es el grupo de los bosones. Básicamente la diferencia entre los dos grupos es que una de las propiedades fundamentales de esas partículas, que es el spin, tiene un valor fraccionario, tiene un valor meio. Entonces, si puedes avanzar uno, mira, aquí ese numerito aquí que no van a ver bien, pero aquí está meio, que es el spin de cada una de esas partículas, tiene un spin, no es entero. Mientras las otras que están de ese lado tienen spin entero, ¿sí? Entonces, básicamente eso es la diferencia. ¿Qué es eso? Bueno, el spin es algo más o menos, podemos imaginarlo como una rotación de la partícula, aunque no es exactamente una rotación, ¿sí? Pero podemos imaginarlo de esa forma. Y entonces, vamos a decir, es una propiedad de las propiedades más fundamentales. Otras propiedades muy fundamentales de las partículas son su masa, obviamente, y su carga. Ustedes probablemente ya escucharon mucho de eso, ¿no? Que lo que define, por ejemplo, lo que es materia y antimateria es la cuestión de la carga, ¿no? Entonces, bueno, todas esas partículas tienen sus antipartículas, ¿no? Las que tienen una cierta, que no son neutras, las que son neutras no, pero las que tienen una carga, para ellas existe una equivalente que tiene carga opuesta, ¿sí? Entonces tienen sus antipartículas. Pero bueno, los quarks, son 6 quarks y los quarks básicamente, bueno, forman varios tipos de partículas, pero las más importantes son los protones y neutrones, ¿sí? Son partículas más masivas, ¿sí? Mientras los leptones son partículas muy ligeras, ¿sí? Como el electrón. El electrón es un leptón, ¿sí? De hecho, la palabra leptón viene del griego y significa ligero, ¿no? Naturalmente, porque esas partículas tienen baja masa. De hecho, los neutrinos se pensaba hasta hace poco tiempo que no tenían masa ninguna, porque ellos son realmente muy ligeros y pueden atravesar la materia normal así sin darse prácticamente cuenta de la materia, porque son muy ligeritos y atraviesan así muy fácil, ¿no? Pero sí tiene masa, ya descubrimos que tiene masa y eso tiene implicaciones interesantes, pero bueno, no voy a entrar muy al detalle. Bueno, entonces los quarks, de una forma general, forman los protones y neutrones, y los leptones, el más importante aquí es el electrón, ¿sí? Las otras partículas son inestables y entonces duran muy poco, aparecen en ciertas interacciones, en colisiones, pero rápidamente desaparecen, se transforman en otras. Bueno, aparecer y desaparecer, obviamente nada aparece y desaparece, ¿no? Simplemente se transforma, ¿no? Eso ya sabemos desde Lavoisier y cosas así, ¿no? Muy bien. Y lo que son los bosones son muy interesantes porque están asociados a las interacciones fundamentales, las 4 interacciones que conocemos bien: la nuclear débil, la nuclear fuerte, la electromagnética y la gravitacional, ¿sí? Entonces, en principio, cada una de esas interacciones tiene sus partículas, sus bosones asociados. Por ejemplo, tenemos el gluón, que está asociado a la fuerza nuclear fuerte, ¿sí?
Esses bosões Z e W estão associados a la fuerza débil. Y el fotón, el conocido fotón, es otra partícula que es muy estable y muy importante, ¿no? Está asociada a la fuerza, a la interacción electromagnética. Bueno, falta una ahí, falta la gravedad. La gravedad todavía no se ha identificado la partícula que se llamaría gravitón, ¿sí? Ya se identificaron ondas gravitatorias, pero la partícula asociada no se identificó. Bueno, esse modelo de partículas está asociado a la unificación, que ya existen modelos para unificar la fuerza nuclear, la interacción nuclear débil, la nuclear fuerte y la electromagnética. Essas já há modelos que combinam essas interações, mas a gravidade todavia não está combinada, ¿sí? Então dizem que o santo graal de la física é encontrar a teoria del todo que junta a essas outras três a gravidade também, não? Então, vamos dizer, se a coisa sigue no mesmo caminho, deve existir uma partícula associada à gravidade, o gravitón, ¿sí? Bueno, e há outro bosón, que é um bosón que foi detectado há pouco tempo, há uns poucos anos, em el colisionador esse que está em Europa, o LHC, e é uma partícula que era esperada em teoria, não? É uma partícula que tem algumas propriedades que lhe permitem dar massa às outras. É uma partícula bastante especial e está dentro do modelo unificado de la física de partículas e não se havia detectado. Y hasta que en el colisionador se pudo detectar hace unos pocos años. Eso fue en el 2012, ¿sí? Entonces, pues, esas son las partículas que conocemos. Y otra propiedad, pues, es muy importante, es la masa, ¿no? Las únicas que realmente no tienen masa son el gluón y el fotón, ¿sí? Si no tienen masa, son pura energía. Significa que son partículas que pueden viajar a la velocidad de la luz, ¿sí? Supuestamente el gravitón es igual, porque el gravitón también es un bosón que debe de tener un spin entero, ¿sí? Entonces sería un bosón, si es que existe, ¿ok? Muy bien, entonces eso es básicamente en términos generales lo que conocemos de las partículas actualmente. Bueno, entonces mira, las partículas pueden ser fermiones, las que tienen spin medio, o bosones, que tienen spin entero. Los fermiones son los quarks y los leptones. Los quarks son 6 tipos y se combinan para formar hadrones. Los hadrones más conocidos son los bariones, protón y neutrón. Sí, hay otros bariones también. Y hay también otros hadrones que son mesones. Bueno, hay otras partículas, como les dije, pero no son muy estables. Entonces aparecen y desaparecen. Y los leptones están el electrón, el muón, el tauón y sus neutrinos. Mientras los bosones están asociados a las interacciones. Una más. Las partículas más estables de esa tabla son protón, neutrón, electrón y fotón. Por eso prácticamente todo lo que tenemos en el universo que realmente, vamos a decir, importa en el sentido de que tiene estabilidad, que se mantiene, es formado de esas partículas, ¿sí? La información que nos llega, por ejemplo, por la luz, es de fotones, ¿no? La materia es compuesta de protones, neutrones y electrones. Las otras partículas no suelen formar materia, estructura, porque son inestables, ¿ok? ¿Muy claro eso? Muy bien, ¿seguimos? ¿No? Sí, ok. Bueno, solo para completar, entonces los quarks son muy pequeños, tienen una escala de tamaño del orden de 10 a menos 18 del metro. Tres quarks, un up y dos down, forman un neutrón, y dos up y un down forman un protón. Los quarks tienen sus nombres, cada uno de los 6, ¿no? Y ellos se juntan para formar los núcleos, que tienen ya una escala de 10 a menos 14 del metro. El átomo tiene su nube electrónica y ya es bastante más grande, entonces el átomo mismo tiene mucho espacio vacío. Bueno, ahí tenemos moléculas y materia, ¿sí? Bueno, un poco más sobre las interacciones fundamentales. Las interacciones, entonces, como les decía, son esas 4, ¿no? La fuerte, la electromagnética, débil y gravitacional. Algo aquí muy importante es ese parámetro de acoplamiento, ¿sí?
que de alguna forma podemos entenderlo como la relación de intensidad entre esas interacciones. Entonces, el factor de acoplamiento de la fuerza fuerte es 1, ¿sí? Por definición, vamos a decir. La electromagnética es una fuerza bastante más, vamos a decir, con menor intensidad, menor... bueno, si comparamos la intensidad de la interacción es bastante menor. Es 1 sobre 137 de la intensidad que tiene la fuerza fuerte. La débil es del orden de 10 a menos 5 de la fuerza fuerte. Y mira, la gravitacional 10 a menos 38. La fuerza gravitacional es de lejos realmente la más débil, la más, vamos a decir, en principio, no, comparadas a las otras, si están las otras, la gravitacional no tiene prácticamente efecto. Eso es muy importante porque nosotros estamos aquí en la Tierra, por supuesto estamos por la gravedad, nos mantenemos aquí, pero en las cosas que tenemos cotidianas, en esa mesa, en, no sé, el aire que respiramos y todo, lo que importa ahí no es la gravedad, ¿sí? Lo que importa ahí son las otras interacciones, ¿sí? La electromagnética es la que mantiene los átomos, en especial las fuerzas nucleares que mantienen la estructura interna de los átomos y todo. Esas son las importantes para nosotros. Pero la cuestión es que esas dos fuerzas, la fuerte y la débil, solo actúan en escalas de los átomos, no tienen alcance. Ellas solo permiten estructurar la materia. La electromagnética ya es una fuerza que tiene un alcance mayor, pero tiene dos cargas, positiva y negativa. Entonces, si tomamos una cantidad grande de material, normalmente el material es neutro, entonces no tiene fuerza electromagnética en promedio, ¿sí? Entonces, si tomamos grandes cantidades de materia, la única que al final va a importar es la gravedad. Aunque sea muy débil, cuando estamos a grandes escalas, es la única que va a importar. Entonces, es interesante esa realidad de que, aunque sea la más débil, es la que en escalas astrofísicas es la única que importa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a brincar, dar un salto ahí gigante y pasar a las escalas macroscópicas. Bueno, empezamos aquí con nuestra Tierra. Saliendo de la Tierra, lo que tenemos es el sistema solar. El sistema solar tiene varios objetos que probablemente ustedes ya escucharon mucho sobre ellos, y algunas cosas que la gente todavía no tiene muy claras. Obviamente porque la gente va conociendo más cosas, van apareciendo cosas nuevas y de repente no se deja muy claro las cosas. Bueno, tenemos en nuestro sistema solar, tenemos al Sol, tenemos a los 8 planetas, ¿sí? Tenemos a los planetas enanos, ¿sí? Esa es una de las cosas que a veces no queda muy claro. Los planetas enanos, aquí hay fotografías reales de 2 de ellos que fueron tomadas en los últimos 2 años, 3 años, que son imágenes de sondas que enviamos y pasaron ahí por esos planetas enanos. Entonces son imágenes reales tomadas muy recientemente. Y bueno, hay 5 planetas enanos que ya tienen esa clasificación, ¿sí? Que son Ceres, Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Y la diferencia de los planetas enanos para los planetas es que son, vamos a decir, tienen menor masa. Y como consecuencia de eso, ellos no fueron capaces de despejar su órbita. Es decir, no están solitos ahí en su órbita, están en un cinturón de asteroides, ¿sí? Entonces, los planetas son muy grandes y no dejaron nada en la órbita donde están. Entonces, son los que dominan completamente ahí. Entonces, son planetas. Pero los que no dominan, los que están en un cinturón, son planetas enanos. Pero también son redondos o casi redondos. A excepción de Haumea. Haumea es un tanto achatado, porque tiene una rotación muy rápida. Es un poco especial, pero normalmente los planetas enanos también son redondos. Bueno, aquí pasa algo interesante. En esa escala ya empieza a dominar la gravedad, ¿sí? La gravedad, tienes una cantidad de masa, la gravedad es una fuerza, genera una fuerza hacia el centro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma estable para eso? Una forma esférica, ¿sí? Entonces, por eso los planetas son esféricos. Entonces, eso significa que la gravedad ya domina, ¿sí? Ahora, si vamos a los objetos más pequeños del sistema solar, como los asteroides y los cometas,
Esos ya no tienen forma esférica, esos normalmente tienen una forma irregular. ¿Por qué? Porque la gravedad no es grande el suficiente para darles esa forma esférica. Ahí lo que dominan ya son las otras fuerzas, en especial la electromagnética. Las interacciones ahí moleculares son las que van a dar la forma a una roca, ¿sí? Esas son rocas grandes, simplemente, ¿sí? No son suficientemente grandes para que la gravedad empiece a dominar. Entonces el límite del dominio de la gravedad está entre esos y esos objetos, ¿sí? Esos tienen dominio de otras fuerzas, otras interacciones, y a partir de aquí los objetos pasan a ser redondos o achatados, si tienen mucha rotación, por la gravedad, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, si vamos más allá, salimos del sistema solar, empezamos a encontrar otras estrellas, ¿sí? Y bueno, esas estrellas están en un ambiente que llamamos de galaxia, ¿no? En nuestra galaxia, en el caso, la Vía Láctea. La Vía Láctea es un objeto muy, muy grande. Nuestra galaxia tiene del orden de unos 200.000 millones de estrellas. Entonces, y como los átomos, lo que más tiene es espacio vacío. Entonces, al final, esas 200.000 millones de estrellas están distribuidas muy alejadas una de la otra, ¿sí? Entonces, imaginen el tamaño que tiene la galaxia. La galaxia es un objeto gigantesco. Pero bueno, vamos a empezar con la vecindad solar. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos otras estrellas. Y ahí empieza algo interesante, que las estrellas pueden ser diferentes. Nuestro Sol es una estrella de tipo G. Aquí están los tipos básicos de estrellas. Es una estrella que su máximo de emisión está ahí por ahí, el de color amarillo. Pero hay estrellas que tienen una emisión, son más calientes y tienen una emisión más para el azul, o entonces que son más frías, tienen una emisión más para el rojo. Y eso coincide con una escala de masa. Las menos masivas alcanzan más bajas temperaturas y son más rojas, y las más masivas alcanzan más temperatura y son azules, ¿sí? Entonces, básicamente las estrellas pueden ser diferentes, tener más masa, ser más grandes, ser más pequeñas, más frías, más calientes. Bueno, básicamente todo lo que sabemos de estrellas, o vamos a decir, todo lo que sabemos de sus propiedades más importantes, lo representamos en una gráfica como esa, que llamamos de diagrama Hertzsprung-Russell, ¿sí? Bueno, esos puntos negros que ven aquí son estrellas, una base de datos muy grande de estrellas cercanas a nosotros. Y esas estrellas en ese diagrama se concentran en una línea por aquí, y hay unas otras más o menos por aquí y algunas dispersas, ¿sí? Bueno, ¿qué es ese diagrama? Una, por favor. En ese eje tenemos la temperatura. La temperatura aumenta en esa dirección. Las más azules son más calientes, ¿sí? Y aquí las más frías. Bueno, y obviamente la temperatura está directamente relacionada al color, ¿no? Más calientes azules, más frías rojas. Bueno, la masa de las estrellas crece en esa dirección, en esa línea. Cuanto más masiva la estrella, más aquí arriba, ¿sí? Otra. En ese eje tenemos el brillo. Las más arriba son más brillantes que las de más abajo. Y por fin, tenemos el tamaño. En esa dirección crece el tamaño de las estrellas, ¿sí? Entonces, ven que todas las propiedades de las estrellas están relacionadas. Porque básicamente lo que domina, lo que controla las propiedades de las estrellas es su gravedad. Y su gravedad es generada por su masa. Entonces la propiedad fundamental es la masa. Sabiendo la masa, lo demás podemos intuir, podemos encontrar, ¿ok? Entonces, bueno, una estrella a lo largo de su vida se mueve en ese diagrama. Antes de llegar a esa línea aquí, que es lo que llamamos de secuencia principal, es donde las estrellas pasan la mayor parte de sus vidas, ellas vienen de ese lado, ¿sí? Y van moviéndose hasta llegar a esa línea. Cuando llegan a esa línea es cuando están en equilibrio y mantienen toda su vida en equilibrio. Pero llega a un punto, el equilibrio es mantenido por su fusión termonuclear. En su núcleo están transformando hidrógeno en helio en una primera etapa. Pero en algún momento va a acabar el hidrógeno, porque se están transformando hidrógeno en helio, su combustible va a acabarse en algún momento. Cuando acaba el combustible, ahí es cuando la estrella pierde su equilibrio y entra en un proceso de muerte, ¿sí? Bueno, una más. Después que la estrella, entonces, cuando acaba su combustible, la estrella sale primero de ese lado, esa es la secuencia principal. Sale por ese lado y después va para ese lado.
Entonces la estrella se mueve en ese diagrama y a dónde está una estrella nos da idea de cuáles son sus propiedades, ¿sí? A partir de lo que medimos de masa, temperatura, tamaño de una estrella, podemos saber cuál es la etapa de su vida, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero todo eso es como lo vemos de forma, vamos a decir, como los astrónomos tratan eso de forma, vamos a decir, analizando essas estrelas, ¿no? Pero podemos simplificarlo de la siguiente forma. Podemos separar las estrellas en las de baja masa y las de alta masa, en dos grupos. Las de baja masa, más o menos algo como menos que 8 masas del Sol, 8 veces la masa del Sol. Primero es una nube de gas que se colapsa, forma la estrella se camina hasta llegar a la secuencia principal, pasa una cantidad de tiempo muy grande ahí en la secuencia principal, y el punto es qué pasa después en su proceso de muerte. Bueno, esas estrellas normalmente van, primero se inflan, cuando acaba el combustible, ellas tienen que quemar combustible de otras capas, y eso hace con que ellas se inflen, ¿sí? Y el problema es que ese proceso no es suficiente y la estrella acaba por desprender sus capas externas y va a transformarse en una nebulosa planetaria, ¿sí? Pero esa nebulosa planetaria va a llevar parte del material y lo va a dispersar. Y cierta parte de ese material que fue producido en la estrella, de esa fusión termonuclear, va a ser disperso. Si la estrella tiene alta masa, normalmente una masa mayor, o del orden de la masa, 8 veces la masa del Sol, la estrella también va a pasar por esa etapa de quedarse gigante. Las estrellas gigantes, mira, el tamaño aumenta aquí. Las gigantes son las que están aquí. Aunque sean grandes, no significa que tienen mucha masa. Entonces, ellas acaban por ser rojas, ¿sí? Porque ellas caminan en la dirección del color rojo, ¿sí? Entonces, las gigantes, por eso las estrellas al final de sus vidas se tornan gigantes o supergigantes rojas. Pero bueno, las de alta masa son supergigantes rojas. Y sus procesos, por la cantidad de masa, son más violentos y acaban por explotar como una supernova, ¿sí? Entonces, en esa explosión pierden sus capas externas, pero a veces se quedan, o normalmente lo más común es que se quede su núcleo, y su núcleo puede terminar en dos cosas diferentes. Puede terminar en una estrella de neutrones o puede terminar en un agujero negro, ¿sí? Mientras las de baja masa normalmente terminan como enana blanca. ¿Sí? Entonces los tres tipos básicos vamos a decir, de estrellas ya moribundas, ya que ya pasaron, ya salieron ya no están más produciendo radiación, son enanas blancas para las estrellas pequeñas como el Sol. O entonces las estrellas muy grandes pueden ser estrellas de neutrones o agujeros negros, ¿ok? Entonces lo que queda del núcleo de la estrella se transforma en esos tres objetos. Y las partes externas son dispersas y llevan el material que la estrella procesó, ¿ok? Muy bien, entonces con eso quedamos con algo ahí importante sobre cómo funcionan las estrellas. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, siguiendo en esa escala que estamos dentro de nuestra galaxia, las estrellas mismas a veces se juntan en grupitos, forman los cúmulos de estrellas. Las estrellas tienen planetas. Hoy ya sabemos que es probable que la mayor parte de las estrellas tengan planetas. Ya conocemos alrededor de unos 4.000 planetas extrasolares, planetas que están girando alrededor de otras estrellas. Entonces también hay muchos sistemas planetarios por ahí. Hay agujeros negros, porque las estrellas de alta masa pueden generar agujeros negros al final de sus vidas. Pero hay también unos agujeros negros especiales que solamente son encontrados vamos a decir, los realmente muy grandes solamente son encontrados en los centros de las galaxias. Nuestra galaxia en su centro tiene un agujero negro super gigante con una masa de más o menos 10 a la 6 veces la masa del Sol, ¿sí? Entonces también esas cosas son encontradas en las galaxias. Bueno, y además están las nebulosas. Hay nebulosas brillantes como estas aquí, nebulosas de reflexión y nebulosas oscuras. Las brillantes son justamente las planetarias que les había comentado. Son las remanentes de supernova, son las que surgen de las explosiones de supernova, y las nebulosas que van a formar nuevas estrellas. Entonces, son los tipos básicos, que son los objetos básicos que encontramos en la galaxia. Muy bien, ahora vamos a salir más allá de la galaxia. ¿Qué tenemos? Bueno, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una vecina que se llama Andrómeda,
Y las dos son dos galaxias relativamente grandes. Y cada una de ellas tiene un montón de satélites, de galaxias pequeñas que giran alrededor de ellas. Y esas dos galaxias también giran alrededor del centro de masa del sistema, forman un par, ¿sí? Ese par con sus galaxias satélites, a ese sistema le llamamos el grupo local de galaxias. Bueno, aquí es una representación de la Vía Láctea, Andrómeda, y alrededor de cada una de ellas hay un montón de galaxias satélites. ¿Puedes pasar una? Mira, esa es una fotografía, un conjunto de fotografías de la Vía Láctea, y esas son dos galaxias satélites que del hemisferio sur es muy fácil identificarlas en el cielo, porque son bien brillantes, a simple vista se ven muy bien. Esa es la galaxia de Andrómeda, y aquí es una fotografía en que aparece la mayor galaxia satélite de Andrómeda. Y aparece también otros satélites por aquí. Entonces Andrómeda tiene también sus satélites. Bueno, el grupo de la Vía Láctea y el grupo de Andrómeda están girando alrededor del centro de masa, ¿sí? ¿Por qué están girando? Porque hay gravedad. Recuerda que en escalas grandes hay la gravedad, y para mantenerse cuando hay gravedad tienes que moverte, no puedes quedarte parado, ¿sí? Entonces, para que un objeto que está sufriendo la acción de la gravedad se mantenga, tiene que estar girando, ¿sí? Entonces, por eso la Luna gira alrededor de la Tierra, por eso el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, por eso Andrómeda y la Vía Láctea giran alrededor del centro de masa, ¿sí? Entonces, eso es ya vamos a hablar un poco más sobre gravedad, van a entenderlo mejor, pero ya va quedando claro eso. Bueno, hay varios otros grupos vecinos al nuestro, parecidos, a veces con 2, 3, 5, 10 galaxias, ¿sí? Pero hay también algunos grupos que tienen miles de galaxias, cientos hasta miles de galaxias, y ellos son llamados de cúmulos de galaxias. El más cercano a nosotros es uno que se llama cúmulo de Virgo. Mira, aquí hay una representación, nuestro grupito está aquí, y ese es el grande grupo de Virgo, que es el cúmulo de Virgo, ¿sí? Y aquí hay otros grupos y otros cúmulos, ¿sí? Entonces, ese tipo de objetos, los grupos y los cúmulos, se juntan también por gravedad y forman sistemas más grandes todavía que se llaman supercúmulos, ¿sí? Nosotros estamos en ese supercúmulo que se llama supercúmulo de Virgo, porque el cúmulo más masivo, con más galaxias aquí, es el de Virgo, ¿sí? Él es como el centro de nuestro sistema, de nuestro supercúmulo. Pero también algo que recientemente hemos descubierto, los supercúmulos también se juntan formando complejos todavía más grandes. Y nuestro supercúmulo de Virgo es parte de un complejo que se llama Laniakea. Eso también fue algo que se descubrió hace como unos 2 años, ¿sí? Aquí está una representación de ese sistema. El supercúmulo de Virgo está aquí. Hay otros supercúmulos como Hidra Centauro, Ophiuchus, Pavos Indos. Y bueno, todos esos supercúmulos se juntan y forman esa estructura que se llama Laniakea. Ya sospechábamos de esa estructura ya hace algún tiempo. Desde los años 80 más o menos, sabíamos de ese objeto aquí, vamos a decir, ese ente aquí, que es el gran atractor. ¿Qué pasa? Empezamos a estudiar el movimiento de las galaxias y vimos que en promedio todas caminaban hacia una dirección que, por falta de tener algo ahí para darle nombre, le llamamos el gran atractor, ¿no? Bueno, era la gran incógnita. Bueno, hoy sabemos que el gran atractor es nada más que el centro de masa de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, por eso todo va en esa dirección, ¿sí? En la dirección del gran atractor. Aparentemente no hay muchas cosas allá, también es como más o menos vacío. Lo mismo que pasa con el centro del grupo local, ¿no? El grupo local, en el centro no hay nada. Las dos están girando alrededor de ese centro, la Vía Láctea y Andrómeda, ¿sí? Entonces también pasa eso con la Laniakea, nuestro grande complejo de galaxias o complejo de supercúmulos de galaxias, ¿ok? Bueno, esa es la estructura más grande que podemos definir. Más allá de los supercúmulos y de los complejos de supercúmulos, ya no es posible hacer ninguna estructura, no es posible existir estructura. ¿Por qué? Porque esas estructuras de tan grandes necesitan para formarse más que la edad del universo. Entonces, no se formaron, no existen todavía, ¿ok? Entonces, esas son las mayores estructuras. Luego, el universo está lleno de complejos de supercúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias, ¿sí?
Y nosotros ya hemos estudiado porciones grandes del universo y vemos que realmente el patrón que tenemos aquí se repite en diferentes distancias, ¿no? Entonces, a gran escala el universo es homogéneo porque tiene en todos lados que miras, tienes complejos de supercúmulos, ¿sí? Entonces, a gran escala es una estructura homogénea, ¿sí? Entonces, ahí llevamos a lo que es el universo observable. El universo, podemos decir que hay un límite para el universo, que es el límite que es dado por el tiempo. La luz tiene una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, imaginen que un fotón viajó toda la edad del universo y está llegando aquí ahora. ¿De dónde vino ese fotón? Bueno, hay una distancia máxima de la cual debe haber salido ese fotón. Más que eso, él no habría llegado, porque tiene una velocidad límite, ¿sí? Entonces, el universo observable es un volumen en que un fotón que haya salido de su extremo, vamos a decir, está llegando ahora aquí en la Tierra, ¿sí? Lo estamos captando ahora. Otros fotones deben existir de otros complejos de supercúmulos más allá, pero no tenemos, vamos a decir, conciencia de ellos o no tenemos conocimiento de ellos porque esos fotones no tuvieron tiempo para llegar, ¿sí? Pero hay una complicación mayor que esa, es que la edad del universo significa que cuanto más lejos está ese objeto que emite los fotones, más en el pasado está, ¿sí? Esos primeros fotones que están en el límite del universo observable son fotones que salieron del universo cuando el universo estaba surgiendo. Entonces no existían otras cosas. Entonces hay unas cosas ahí interesantes, que al mismo tiempo ese límite hoy es un límite de lo que podemos observar, pero también representa un límite de lo que podemos ver de las cosas que ya existieron desde el origen del universo. Es un poquito complicado eso, pero así es, no podemos ver cosas más allá porque ellas no existían, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces, hoy el universo puede ser mayor que eso, probablemente lo es, ¿sí? Pero salir del universo observable y ver más allá, eso es imposible, ¿no? Entonces, no tenemos conciencia de eso. El universo para nosotros es el universo observable, es el universo con el cual podemos estudiar, podemos discutir, podemos hablar de cosas. Más allá no podemos teorizar, pero no podemos tener ninguna evidencia, ¿ok? Muy bien, entonces esa cuestión del tiempo es muy importante. Ese es un mapa de todo el universo observable, con los puntos negros son objetos que podemos ver. Las galaxias son cositas que están aquí cerca, pero hay unos objetos muy brillantes que podemos ver ya casi hasta el límite del universo, que se llaman quasares. Son galaxias que tienen un brillo muy intenso en su núcleo. Bueno, no voy a entrar a ese detalle ahora, pero ya podemos ver cosas realmente ya en distancias muy grandes, casi en los límites del universo observable, ¿ok? Y nota que esas cosas las vemos en el pasado, ¿sí? Todo lo que vemos ahí de muy lejos significa que lo estamos viendo cuando el universo era un bebé, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta, ¿ok? ¿Seguimos? Muy bien, entonces esa fue una visión general de los objetos celestes, todas las cosas que existen en nuestro universo. Todas ellas, saliendo de la escala de la Tierra, en el ambiente astrofísico, todas ellas son dominadas por la gravedad. Ellas se forman, ellas evolucionan a partir de la gravedad. Entonces vamos a ver un poco más en resumen qué es la gravedad, ¿no? Bueno, esta discusión sobre la gravedad es una discusión muy antigua. Por ejemplo, el modelo de física de Aristóteles, basado en los 5 elementos, más bien era un modelo gravitacional, ¿no? Porque Aristóteles propuso que las cosas que eran formadas de tierra, que hoy sabemos son las cosas más densas, iban más abajo. Y las cosas un poco menos densas, el concepto no existía, pero que eran formadas de agua, quedaban arriba de la tierra. Las que eran todavía menos densas, concepto de hoy, eran formadas de aire, y las todavía menos densas eran formadas de fuego, ¿no? Y las otras que están más allá todavía, el éter, ¿no? Para el universo más allá de la luna. Entonces era un concepto de gravedad, ya existía el concepto desde esa época, ¿no? Pero bueno, obviamente
pasó mucho tiempo hasta ir mejorando, comprendiendo mejor cómo funcionaba eso, ¿no? El concepto de densidad, de gravedad realmente surgió mucho después. Muy bien, vino en cierto momento Isaac Newton y nos propuso un modelo bastante bueno para explicar lo que era, más bien no lo que era, pero cómo funcionaba la gravedad, ¿no? Newton descubrió que la gravedad era proporcional a la masa, ¿no?, de los dos objetos que estaban en esa interacción, y era inversamente proporcional a la distancia entre ellos, de tal forma que cuanto más lejos, más débil estaría la fuerza de gravedad. Entonces nos dio una descripción excelente que funciona perfectamente bien. Nosotros podemos, por ejemplo, enviar una sonda, hacerle dar vueltas a la Luna, al Sol, a Júpiter, y enviarla exactamente para posar en un asteroide que está no sé dónde, ¿sí? Eso con física newtoniana, con mecánica newtoniana. No se necesita más que eso, porque en esas escalas lo que domina está completamente descrito por la física de Newton, ¿sí? Por la gravedad, la teoría gravitacional de Newton. Pero bueno, pero había casos que ese modelo no era capaz de explicar. Entonces hay unos casos más extremos que necesitaron que se reformulara la idea de gravedad de una forma un poco más compleja. Bueno, eso vino en principios del siglo pasado con Albert Einstein. Él nos propuso que debíamos interpretar la gravedad no como una fuerza, pero como una deformación del espacio-tiempo, ¿sí? Y bueno, y a partir del modelo que se genera con ese concepto y con varias otras cosas que están involucradas, ahí ya podemos explicar en principio todo, ¿sí? Todo lo que tenemos que está relacionado con la acción de la gravedad lo podemos explicar ahora muy bien a partir de ese modelo más completo que es el modelo de Einstein, ¿sí? La relatividad general. Muy bien, entonces eso es la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Una deformación del espacio-tiempo. Está el espacio-tiempo, pones materia, esa materia deforma. Entonces todo lo que va a pasar por ahí va a sentir esa deformación y se va a comportar de forma a seguir esa deformación, ¿no? Entonces para mantenerse ahí tiene que girar, si no se va a caer en esa deformación, ¿sí? Haciendo una analogía así bien básica, ¿no? Bueno, una de las primeras soluciones al modelo de Einstein fue dada por Chandrasekhar. Y Chandrasekhar, estudiando las soluciones, encontró que no había solución. La única cosa que la gravedad podría generar era un agujero negro, ¿sí? El colapso hasta un agujero negro era natural, ¿no? Bueno, hoy sabemos que algo tiene que interrumpir el colapso para generar objetos, para generar el equilibrio, ¿no?, de los sistemas y todo. Pero vamos a decir, si la gravedad tiene solamente un sentido, y si es solamente, no existe repulsión, ¿no?, es solamente atracción, entonces la gravedad debe generar colapso y el colapso debe generar agujeros negros, ¿sí? Entonces esa fue la primera solución y es muy importante en ese sentido. Muy bien, pero el punto es que la naturaleza encuentra su forma, encontró la forma de darle equilibrio a los sistemas y hacerles que no cambiaran, no llegaran a agujeros negros, que fueran otros tipos de sistemas. Entonces aquí hay tres ejemplos bien interesantes. Básicamente eso representa todo. Las estrellas, por ejemplo, las estrellas tienen gravedad, tienen mucha masa, están en proceso de cambiarse a un agujero negro en algún momento por su colapso, pero no, porque las estrellas son muy calientes, entonces sus electrones se mueven muy rápido y eso genera presión. Las estrellas también producen radiación y eso genera una presión. Entonces, juntando esas dos presiones, la de los electrones que se mueven y la presión de radiación, la estrella se mantiene en equilibrio, ¿sí? Entonces la gravedad apachurra, la gravedad aprieta la materia, la quiere colapsar, pero la materia misma tiene presiones que mantienen el equilibrio. Y así tenemos estrellas. Bueno, el caso de los planetas no son calientes como las estrellas, no son plasma, no funciona eso. En los planetas lo que mantiene son las fuerzas moleculares, ¿sí? Las otras fuerzas, las que están basadas en el electromagnetismo, esas fuerzas mantienen los átomos y los átomos como grupos se mantienen y pueden parar la gravedad para la masa que tiene un planeta, por ejemplo, ¿sí? Entonces las fuerzas moleculares son las más importantes para mantener la estructura. Bueno, pero ahora hablando de cosas más grandes, por ejemplo una galaxia, un cúmulo de estrellas, un cúmulo de galaxias, esas cosas son mantenidas por el movimiento.
¿sí? O como les dije, ¿no? Los planetas se mantienen alrededor del Sol, no caen porque están en movimiento. La Luna no cae porque está en movimiento. El Sol no cae porque está en movimiento. Y etcétera. En todas las escalas que vimos, todas las cosas tienen que estar en constante movimiento para no caerse, para no colapsar, para no cambiarse, no generar agujeros negros. Pero hay situaciones que las estrellas sí generan agujeros negros, porque ahí ya no hay estabilidad, ¿sí? Otro ejemplo que no puse aquí es el caso exactamente de las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son una etapa intermedia, ya casi un agujero negro, pero no. Esas estrellas tienen una gravedad muy grande, están muy colapsadas, muy concentradas, y ya a tal punto que empiezan a empujar los átomos contra ellos mismos. Entonces empujan los electrones hacia el centro de esas estrellas, y la colisión de un electrón con un protón va a generar, bueno, hay varias cosas que pueden pasar, pero una de ellas es generar un neutrón y un neutrino, ¿sí? Entonces hay una conversión de protones y electrones a neutrones. Por eso la estrella se cambia a una estrella de neutrones. Y los neutrones, por el principio de exclusión de Pauli, no pueden dos neutrones ocupar el mismo espacio. Entonces ellos se quedan ahí. Ese principio de exclusión es lo que los mantiene. Se dice que esa materia es degenerada porque ya está al límite. Más que eso ya es un agujero negro, ¿sí? Ese es el último límite posible de contrarrestar, de parar el colapso gravitacional. Entonces esas son las estrellas de neutrones, ¿sí? Las que les comenté hace un ratito. Bueno, el movimiento para mantenerse, para no colapsar, puede ser un movimiento ordenado, como el que forma el disco de una galaxia, o puede ser un movimiento en diferentes planos, como es el caso de un cúmulo globular. Cada estrella tiene su plano de rotación, y en conjunto ellas producen una presión, algo equivalente a una presión que impide el colapso, ¿ok? Entonces, bueno, una estrella tiene gravedad hacia adentro y tiene la presión que contrarresta empujando hacia afuera, ¿no? Bueno, solo para completar. A ver. Muy bien. La radiación electromagnética. Bueno, todo eso que les comenté hasta ahora, en especial sobre los objetos astrofísicos, lo sabemos porque estudiamos la luz que llega de esos objetos, ¿sí? No solamente la luz visible, pero la luz en todo el espectro electromagnético. Los fotones, que son esas partículas asociadas a la interacción electromagnética, tienen diferentes energías, y a cada energía está asociada una longitud de onda, ¿sí? Y a la distribución de las longitudes de onda las clasificamos en grupitos. Entonces tenemos grandes longitudes de onda, tenemos radio, más pequeño que eso tenemos microondas, tenemos infrarrojo, tenemos óptico, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Dividimos en bandas, ¿no? Entonces, pero nosotros observamos todo el espectro y tenemos información, todo lo que les dije es montado arriba de observar en todo el espectro. Sabemos todo sobre los fotones que vienen de esos objetos, ¿sí? Bueno, no voy a entrar mucho a detalle, pero ese es el espectro electromagnético asociado a los fotones, ¿no? Entonces tenemos radio, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Las ondas van aumentando su longitud de onda en ese sentido y disminuyendo aquí la longitud de onda. Pero si disminuye la longitud de onda significa que aumenta la frecuencia. Y si aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Luego, los fotones de ese lado son los que tienen más energía y los de ese lado los que tienen menos. Por eso, las radiaciones como ultravioleta, rayos X y rayos gamma son dañinas a los seres vivos, por ejemplo, porque son fotones de muy alta energía. Y afortunadamente nuestra atmósfera no nos deja entrar. Entonces eso es muy bueno, por eso tenemos vida en la Tierra. Esa es una de las otras características importantes que la Tierra tiene para mantener vida. A ver, seguimos. Entonces mira, desde el de radio hasta rayos gamma, podemos observar radiaciones en radio con ciertas antenas. Aquí en el óptico tenemos los telescopios, pero en altas energías tenemos que observar desde el espacio. Sí, ahí tenemos satélites de telescopios espaciales que observan esa radiación. Aquí otra vez está el espectro de los rayos gamma hasta radio, y esos son varios instrumentos que tenemos o en la Tierra o en el espacio. Y pueden ver que cubrimos todo el espectro. Los astrónomos ya pueden observar todo el espectro y todo lo que hay de información en radiación electromagnética ya podemos detectar y ya podemos estudiar, ¿sí?
Muy bien, entonces llegamos finalmente entonces a esa otra radiación. Recuerdan que los fotones entonces generan la radiación electromagnética, están asociados a la interacción electromagnética. Y la gravedad. La gravedad también en teoría debe tener algo equivalente que son los gravitones, eso no lo sabemos todavía, pero algo que sí ya sabemos es que tiene ondas, ¿sí? Produce una variación intensa del campo gravitacional, genera ondas gravitacionales. Igual que, por ejemplo, los fotones, ¿qué son? Son campos eléctricos y magnéticos que se van cambiando, van transportando energía, ¿sí? Y con la radiación gravitacional pasa lo mismo. Se transporta cierta cantidad de energía a través de ondas cuando los campos oscilan, cuando los campos varían, ¿sí? Los campos gravitacionales. Y es necesario que haya, vamos a decir, realmente un campo gravitacional muy intenso para que se pueda detectar una onda gravitacional. Eso parecía algo muy difícil y, vamos a decir, parecía que tardaría mucho en que pudiéramos detectar, pero la gente desde los años 60 empezó a proponer instrumentos para detectar esas ondas, ¿sí? Y bueno, la tecnología fue avanzando, la gente fue mejorando, hay muchos instrumentos que se aplicó mucho dinero, pero no fueron efectivos, pero al final, en algún momento iba a llegar a la hora en que iban a poder construir instrumentos que serían capaces de detectar ondas gravitacionales. Y eso pasó en el 2016. Unos instrumentos que ya estaban funcionando desde principios de los años 2000 no estaban funcionando, pero ahí hicieron una actualización y lo dejaron bastante más sensible, y ahí a partir del 2016 ya estaba funcionando bien, así con una sensibilidad que ahora sabemos fue suficiente, que fueron los instrumentos LIGO. Y ellos, a partir de ahí, en el 2016 se detectó las primeras ondas gravitacionales, ¿sí? Eso fue en el 14 de septiembre del 2015, no fue 2016, 2015. 2016 fue cuando hicieron el anuncio, ¿no? Porque la gente quería estar muy segura para anunciar, ¿no? Tuvieron que rechecar más unas 5 veces para estar seguros de que sí eran ondas gravitacionales, ¿no? Y eso es muy importante porque igual el espectro electromagnético, tenemos un espectro gravitatorio, ¿sí? Entonces, imaginen la cantidad de información que ya recibimos, ya estudiamos, ya aprendimos ahí de la luz que llega de las estrellas, que llega de las nebulosas, que llega de las estrellas de neutrones, de lo que sea, que llega de todos esos objetos en el espectro electromagnético. Ahora tenemos un otro espectro igual, ¿sí? Un otro espectro que es de otra naturaleza y nos va a duplicar completamente la información al momento que ya podamos ir mejorando nuestros detectores, ¿sí? Entonces, eso es extremadamente importante. El espectro electromagnético ya lo utilizamos desde hace mucho. Eso es luz, eso es radiación electromagnética. Lo estamos aplicando. Cuando Faraday, cuando Maxwell, cuando esa gente en finales del siglo XIX, propuso que eso podría ser utilizado, todos los creyeron locos, ¿no? ¿Cómo vas a utilizar eso? Hoy no es secreto para nadie que esas cosas son muy útiles, ¿no? Entonces imaginen lo que puede venir cuando podamos realmente controlar, dominar, entender bien esa radiación, la radiación gravitacional, ¿sí? Entonces es una nueva ventana que está siendo abierta, ¿no? Ahora el universo se expone a nosotros de una forma completamente diferente y ya vimos que somos capaces de sí entenderla, detectarla y estudiarla, ¿sí? Entonces vamos mejorando ahí nuestra tecnología para ir cubriendo el espectro gravitatorio. Entonces vamos a ver ahora un poquito más de detalles sobre lo que ya se hizo desde el 2015, ¿no? Bueno, la primera detección fue hecha con 2 instrumentos, los instrumentos LIGO, que están en Estados Unidos, uno en la parte noroeste de Estados Unidos y en la otra en la sudeste, ¿no? Están separados por una distancia grande, son como 3.000 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué están tan separados? Porque para saber si viene una onda gravitatoria, la separación es tan grande que la onda pasa por uno y un cierto tiempo después va a pasar por el otro. ¿Cuál es ese tiempo?
con el tiempo que tarda la onda para viajar, que es la velocidad de la luz. Recuerda que los gravitones en principio no tienen masa y viajan a la velocidad de la luz. Entonces, exactamente el tiempo que tarda la luz para llegar de un observatorio al otro es el tiempo entre el que uno detecta y el otro detecta, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Ellos detectaron la misma señal en los dos instrumentos, desfasados exactamente por, ¿cuánto eran? 6.9 milisegundos, ¿sí? Era exactamente lo que se esperaba por el tiempo que tarda la luz, ¿no? Esa velocidad para poder recorrer ese espacio. Esos son los dos instrumentos. Ellos utilizan una técnica que se llama interferometría láser, ¿no? Aquí ya les explico. Cada instrumento tiene un brazo, cada uno de los dos, y bueno, ya hay otros ahora, después les comento, pero tienen dos brazos de 4 kilómetros, más, bueno, esos son de 4 kilómetros. Y en cada brazo va una onda luminosa y regresa, ¿sí? Trabajando con espejos, va un láser, ¿no? Muy bien, la cosa es así, hay una fuente, la luz sale y un espejo divide esa fuente en dos señales, cada una para un brazo, ¿sí? Al final del brazo hay un espejo, entonces la luz se refleja y regresa, ¿sí? Normalmente eso está tan bien hecho, así en escalas las más precisas posibles, que a la hora que llegan las dos ondas que regresaron, ellas se encuentran en fase, ¿sí? Porque son la misma radiación, viajaron el mismo camino, entonces están en fase. Entonces el detector, el receptor aquí las ve en fase, ¿sí? Pero si por casualidad pasa una onda gravitatoria, por ejemplo, en ese brazo, cuando está pasando en ese brazo, la onda gravitatoria mueve todo el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas dos ondas se van a desfasar, ¿sí? Y ahí si se detecta un desfase aquí es porque pasó una onda gravitacional, ¿sí? Esa es básicamente la técnica que se utiliza, ¿no? Hay unos puntos ciegos de ese sistema porque si la onda llega de un cierto ángulo, va a afectar a los dos, ¿no? Entonces hay 4 direcciones aquí que no se ve, pero de todas las otras se detecta una diferencia entre un brazo y otro, ¿sí? ¿Ok? Bueno, con esos instrumentos entonces ya se detectaron 4 fuentes o 4 emisiones de ondas gravitacionales. En el 2015 se detectaron 3, perdón, y ahora en el 2017 se detectó una en el día 4 de enero, otra en el día 14 de agosto, y finalmente la más interesante, que es la que les voy a comentar un poco más, que fue el 17 de agosto, ¿sí? Entonces ya tenemos 6 detecciones, y de hecho esas 2 últimas detecciones fueron hechas ya por 3 instrumentos. Además de los 2 LIGO, hay uno que ya está en operación también en Europa, cerca de la ciudad de Pisa, y se llama Virgo. Ellos ya tenían un instrumento allá, pero el de ellos no funcionaba muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos que el LIGO funciona, ellos ya actualizaron sus instrumentos y ya tenemos un tercero funcionando. Entonces, ahora está muy bien, porque con 2 ves la diferencia entre uno y otro, pero con 3 hay algo más, tienes una triangulación. Entonces, dependiendo de la dirección que viene y que se detecta en cada uno, dependiendo del tiempo de desfase, puedes ubicar en el cielo de dónde viene. Porque esos instrumentos no son sensibles para decir, vino de esa dirección. No, eso vino de una región grande del cielo. No vino de allá, pero de aquí sabemos que vino de cualquier parte de esa región, ¿sí? Entonces, con 3 instrumentos, aquí por ejemplo, mira, las 4 primeras detecciones tenían una barra de error muy grande, una incertidumbre de posición. Pero ya con 3 instrumentos, mira, las 2 últimas detecciones, esa barra de error ya disminuyó muchísimo. Entonces ya facilita mucho detectar. Aún solamente con esa información no es posible ubicar de dónde viene, pero ya más o menos tenemos limitada la región, ¿sí? Aquí, si puedes picar aquí, Elsa, perdón. Pica en esa figura. No, aquí, eso. Mira, esas son las curvas de la oscilación de esa onda, ¿no? Va aumentando hasta que hay un pico y después para, ¿sí? Mira, esa es la última. Mira, la última es un poco especial. Ella es muy tardada. Para empezar, tarda muchísimo, ¿no? Las otras fueron, esas son segundos. Si las otras fueron del orden de menos de un segundo, o del orden de un segundo.
pero esa fue del orden de 60 segundos, ¿sí? Entonces es una onda diferente. Solo de la detección ya se vio que era algo diferente, la última, ¿no? Bueno, y sigue, basta 60 segundos. Muy bien. Mira, entonces la gente ya empieza a construir un espectro de ondas gravitatorias, ¿no? Entonces, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de ciertas propiedades ahí asociadas a las ondas, sabemos qué tipos de objetos deben emitirlas y sabemos cómo detectarlas, porque si son ondas más grandes necesitamos instrumentos más separados. De hecho, para ondas más grandes, la idea es enviar satélites que van a estar alrededor del Sol para que ahí tenemos un espacio muy grande y se detecta de uno y del otro, y dada la diferencia de distancia y el tiempo podemos saber que es una onda gravitatoria, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque voy a hablar un poco más de eso. Mira, bueno, ¿cuáles son las fuentes que ya hemos detectado? Las 5 primeras son fuentes asociadas a colisión de agujeros negros, ¿sí? Porque los agujeros negros son cosas muy masivas y cuando se coliden son cosas que tienen deforman el espacio-tiempo mucho, ¿no? Por su masa, entonces generan ondas gravitatorias intensas. Entonces son más fáciles de detectar. Entonces mira, aquí está, ese diagrama representa masas. Aquí sería una masa solar y aquí 80. Entonces aquí están las fusiones de agujeros negros que ya hemos detectado. Son agujeros del orden de 10, 20 masas solares que se fusionaron y generaron agujeros negros más masivos. Pero hay algo interesante, la masa final del agujero negro es menor que la suma de la masa de los dos que se juntaron. ¿Por qué? Porque la diferencia de masa fue transformada en ondas gravitatorias. Esa diferencia de masa es la energía que va a ser llevada por esas ondas, ¿sí? Entonces aquí en la lista, aquí están las distancias en una escala aquí de redshifts, pero aquí está la energía liberada. El primero, por ejemplo, liberó 3 veces la masa del Sol en energía, ¿sí? Entonces la energía fue tan grande que sí alcanzamos, de una distancia extremadamente grande que estaba, alcanzamos a detectar la señal aquí. Pero el último no está asociado a agujeros negros, está asociado a la colisión de 2 estrellas de neutrones, ¿sí? Estrellas de neutrones tienen más baja masa, son masas alrededor de 1 o 2 masas solares, entonces ya no generan tanta energía. La energía generada fue de 0.025 masas solares, la energía que fue liberada en ese proceso, ¿no? Entonces esa solo la pudimos detectar porque está bastante más cerca, ¿sí? Y porque, bueno, ya tuvimos la suerte de tener las cosas ahí, ya los instrumentos funcionando. Pero hay más cosas interesantes sobre eso, a ver. Bueno, aquí de los agujeros negros, eran los primeros detectados, uno tenía 29 y otro 36, y el final fueron 62 masas solares y fueron liberadas 3, ¿no? La baja de error era grande, bueno, pero voy a concentrarme más en el otro que es más interesante. Bueno, la primera detección, las 4 que se detectaron, después empezó el Virgo, que fue ese tercero detector, y ahora está mucho más fácil porque son 3, entonces se corrobora más la señal, ¿no? Pero bueno, pasamos más adelante. Ahora sí, la última detección, que fue la más interesante de todas. Bueno, ¿por qué fue más interesante? Además de detectar la emisión en ondas gravitacionales, detectamos emisión en el espectro electromagnético y en todo el espectro electromagnético. Eso fue increíble porque ahora tenemos los dos espectros y podemos asociar las cosas que pasan en un espectro con las que pasan en otro. ¿Y por qué pudimos hacer eso? Porque ahora no son agujeros negros, que son cosas que no interactúan con la luz, ahora son estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones sí interactúan con la luz, producen radiación y así pudimos detectarlas. Entonces, ¿qué pasó? A la hora que detectamos la señal, ¿sí? Fue detectado por el Virgo, 22 milisegundos después por el LIGO de Livingstone y 3 milisegundos después por el de Hanford. Muy bien, se confirmó que era una señal de ese tipo. Bueno, 1.74 segundos después se detectó una señal en el espectro de rayos gamma, ¿sí? Los rayos gamma es algo que ya empezamos a detectar hace algún tiempo y aún no está muy claro qué es lo que genera ciertos pulsos, ciertos brotes de rayos gamma, en especial los que son cortos,
y ahora ya sabemos lo que son, porque con esa observación también se aclaró eso. Fueron brotes de rayos gamma cortos y fueron detectados por 2 satélites diferentes y estaban asociados directamente a esa emisión. La emisión se dio exactamente 2 segundos después. El hecho de que fue, bueno, no 2 segundos, 1.74. Ese tiempo es algo muy interesante porque también nos da información sobre modelos como para calibrar modelos cosmológicos, calibrar modelos. La propia relatividad general necesita esas calibraciones y ahora podemos hacer con ese tipo de observación. Porque ven que hay una diferencia entre una señal gravitacional y una señal electromagnética. Eso tiene implicaciones. Pero bueno, el punto es que comprobamos y pudimos ubicar mejor el objeto. El satélite Fermi tenía la barra de error aquí, el integral aquí. Las detecciones de ondas gravitacionales podían estar aquí o aquí. Bueno, la área de coincidencia es esa. Entonces sabíamos que el objeto debía estar en esa parte del cielo. Por favor. Bueno. No, regresa una, por favor. Lo que pasó es que esa área tiene como 28 grados cuadrados. Y la gente se quedó así, tenemos que encontrar algo ahí, son 28 grados cuadrados, es muy difícil. Entonces empezaron a barrer toda la región con todos los telescopios que estaban disponibles en el momento. Eran como 50 galaxias candidatas y finalmente descubrieron cuál era la galaxia que tenía una fuente diferente que estaba asociada a eso. ¿Sí? Entonces ahora ciencia. Essa galáxia, NGC 4993, tenía un puntito aquí que era una estrella que estaba variando ahí, que en principio no debería estar, y está asociada a algo como la gente vio, es como una supernova, una nova, ¿no? Esas son las supernovas, ya hablamos de eso, es una estrella de muy alta masa que explota, ¿no? La nova es una estrella, es una enana blanca que cuando absorbe materia de una vecina también explota. Es un caso especial que genera una nova. Pero ese no era ni una supernova ni una nova. Entonces la nombraron de kilonova. ¿Sí? Entonces ahora es un objeto nuevo. Entonces hay una explosión tipo nova que aparece una estrella nueva en el cielo, esa es la idea. Hay una que tiene un brillo muy intenso que es la supernova, pero entre las dos puede aparecer una kilonova que está asociada a los brotes de rayos gamma cortos y que, dadas varias otras informaciones que tenemos, descubrimos que era una colisión de estrellas de neutrones. Entonces ahora ya sabemos que cuando hay una colisión, una fusión, ellos empiezan a girar y se fusionan, y cuando se fusionan se emite un montón de energía, se emite en especial rayos gamma cortos, ¿sí? Y a ese tipo de objetos entonces ahora se llama, a partir de hace 2 semanas, pasan a llamar kilonovas, ¿sí? Entonces ahora hay novas, kilonovas y supernovas, por los rangos de energía, ¿sí? Bueno, esa galaxia está en la constelación de Hidra. Su luz, la gente siguió observando varios días, está observando hasta ahora. Primero era más azulada, después un poco más roja. Eso tiene implicaciones. La gente tomó el espectro, vio qué tipos de elementos había y descubrieron unas cosas increíbles ahí. Bueno, también se detectó en rayos X, en radio, no se detectaron neutrinos. Hay una serie de cosas ahí que están todavía por entenderse. Pero mira, la colisión entonces, lo primero que generó fueron los rayos gamma. Después generó emisión en ultravioleta, rayos X y etcétera, ¿no? A ver, vamos a pasar. Todos esos puntos representan observatorios que detectaron ese brote, ese objeto, esa kilonova. Los 3 que detectaron en ondas gravitacionales y los azules son los que detectaron en radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, la cantidad de información que se colectó fue muy grande. Bueno, se llegó entonces a la conclusión que eran estrellas de neutrones que formaban una kilonova. Algo muy interesante es que estudiando el espectro de ese objeto se detectaron varios elementos pesados y la teoría ya nos decía que ese tipo de situaciones podría generar muchos elementos pesados. Ahora ya estamos casi ciertos de que prácticamente mitad de los elementos pesados son generados por esas colisiones. Por ejemplo, ya estoy terminando. Mira,
por ejemplo, para ese evento, esa kilonova, se calcula que generaron 16.000 veces la masa de la Tierra en elementos pesados. Solo un ejemplo, solo en oro y platino deben haber sido generados 10 veces la masa de la Tierra, ¿sí? En ese evento explosivo. Ese material se dispersa y va a combinarse con otras nubes y formar otros sistemas más adelante. ¿Puedes picar aquí, Elsa? Para que... Ops, no, hay un video aquí para que vean más o menos cómo es eso. Mira, atención. No, es play. Sí. Mira, 2 estrellas de neutrones, como deforman mucho el espacio-tiempo, entonces generan esas ondas. Y a la hora que colisionan completamente es la onda más fuerte. Y después separan las ondas. Y toda esa radiación que se emite de la explosión es la que observamos en el espectro electromagnético, ¿no? Esa es la emisión en rayos X. La última que se detectó como 6 días después, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ese es el objeto interesante que se detectó hace como 2 semanas. ¿Puedes pasar un poquito, Edson? Entonces, ahora para terminar... sí. Muy bien. Bueno, voy a hablar de eso y ya contesto aquí a las preguntas. Solo para completar aquí, esa es la tabla periódica de elementos que conocen bien. Los elementos naturales, aquí termina en el plutonio, ¿sí? Y los colores aquí indican a dónde son formados esos elementos. El hidrógeno y el helio son del Big Bang, son elementos formados, la mayor parte fue formada en el inicio del universo. Pero los otros elementos pueden ser formados a partir de rayos cósmicos, hay unos especiales aquí, pero las nebulosas planetarias generan los que están en verde. Las supernovas, ya sabíamos, generan los amarillos. Las kilonovas era lo que no sabíamos, mira, generan una gran parte de los elementos químicos, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, aquí tengo algo de Kevin, muchas gracias Kevin, me felicita porque le está gustando la conferencia. Muy bien, también Héctor Mata, saludos Héctor, también felicita, muy bien, gracias. Saludos ahí al departamento de comunicación. Pues sí, bueno, muy bien. Nos comenta aquí Mayra Tenorio. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pero entonces, mira, eso es muy interesante y es algo completamente nuevo, porque hasta hace 2 semanas no sabíamos de eso, ¿sí? Están viendo nuevas ramas de la ciencia, nuevas informaciones apareciendo ahí en ese momento. Tenemos la fortuna de estar vivenciando eso, ¿no? A ver, creo que ya casi... mira, bueno, y solo para concluir entonces, como les decía, esos son los 3 científicos que recibieron el Nobel de Física, ¿no? Es Barish, Kip Thorne y Weiss. Ellos están entre los, vamos a decir, los padres del concepto de detectar las ondas gravitacionales, ¿no? En especial los que estuvieron en las etapas iniciales ahí para construir los instrumentos, para discutir cómo deberían ser esos instrumentos, ¿no? Entonces es un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Que en verdad no son los únicos 3, hay millares de personas, sí, son como 3.000, 4.000 personas asociadas que están trabajando en eso. Y ellos, de hecho, Kip Thorne dio un discurso y habló que era muy importante resaltar que había mucha gente involucrada, ¿no? Pero ellos representan ese esfuerzo y esa, vamos a decir, esa gran descubierta, esa gran ese gran novedoso avance científico que hemos tenido a partir de esas detecciones, ¿no? Entonces, pues para que vean que eso es algo realmente de gran importancia para la ciencia en lo general, ¿ok? Muy bien, entonces era lo que les quería comentar. Creo que me extendí un poquito en el tiempo porque fueron muchos temas, pero la idea es que ahora estemos platicando de eso, ¿no? Que si tienen alguna duda de lo que... Sí, muy bien, de lo que estuvimos platicando. Bueno, creo que es más bien relacionada a cómo podríamos detectar nuevas cosas, por decir, nos comenta que estamos ciegos, por decir, cuando detectaron las ondas tuvieron que calibrar los instrumentos
¿cómo sabemos que no estamos en un límite para detectar, por decir, del gamma hasta la onda de radio? ¿Cómo podemos predecir que no hay más? Dices del espectro electromagnético. Ajá. Bueno, todo lo que está más allá de una cierta región, ¿sí? Son ondas largas, son ondas de radio, ¿sí? Bueno, las ondas de radio van creciendo, hay ondas de radio que tienen el tamaño de una montaña o algo así, entonces tenemos que poner antenas muy grandes y todo. Hay ondas de radio más grandes que eso, pero ahí ya no tenemos cómo hacer antenas tan grandes para detectar esas ondas. Entonces esas ondas existen, pero ya hay un límite ahí de lo factible, ¿no? Y además cargan muy poca energía, entonces tendría que ser algo con una emisión muy intensa para que pudiera ser detectado. Entonces por ese lado no hay, vamos a decir, no hay caso de ir mucho más allá, ¿no? Bueno, por el otro lado de las ondas energéticas, también ya más o menos estamos en un límite en que los rayos cósmicos con mayor energía que nos llegan y que detectamos, ya son cosas así de energías, vamos a decir, asociadas a esas explosiones y cosas así de muy, muy alta energía. Entonces, más que eso no hay, ya casi no hay energía en el universo para eso. Entonces, el límite es por la misma física, ¿no? El límite es por las posibilidades que tenemos de generar esos fotones, ¿no? Entonces, fotones más energéticos que eso ya no son probables, ¿sí? Entonces, ya tenemos instrumentos para detectar los fotones probables más energéticos. Entonces, sí, realmente cubrimos todo el espectro, ¿sí? Ya sabemos, estamos bastante seguros que no deben haber otras cosas más allá porque ya hay limitaciones físicas, ¿ok? ¿Sí? Doctor. Perdón. Bueno, primero aquí, después ahí, ¿ok? Lo que pasa es que tenemos algunas preguntas de la gente que nos está sintonizando. Sí, muy bien. Bueno, la primera es, al inicio de la plática, una persona preguntó acerca sobre el temblor en el municipio de Abasolo, que fue muy raro porque es una zona muy pequeña, que sí hay como alguna manera, de lo que explicó al principio, de entenderlo. Bueno, supongo que está imaginando que tiene una relación con ondas gravitacionales y no. Bueno, esas ondas, mira, son de una intensidad tan pequeña, toda la dificultad de detectarlas, de construir esos instrumentos, es que una persona caminando ya hace temblar más que una onda gravitacional, ¿no? Entonces, es muy delicado, hay que tener condiciones muy especiales en esos instrumentos para que se pueda excluir todas las otras fuentes vamos a decir, de movimiento que pudieran parecer con esas vibraciones, ¿no? Entonces, no están asociadas a temblores, a cosas por el estilo. Bueno, no sabía que pasó en Abasolo, esas son condiciones locales. En México sabemos que sí pasan mucho, ¿no? Porque estamos sobre unas placas tectónicas que están en interacción aquí justamente a donde estamos, entonces, bueno, ni modo, ahí estamos sujetos a eso, ¿no? Por la, vamos a decir, la geografía de la litosfera aquí a donde estamos, ¿no? Por las placas. Entonces, no hay relación, si es esa la duda. Bueno, otra pregunta que nos hace Omar Rocha, dice, habló al inicio de un diagrama. ¿Cuál fue el nombre de ese diagrama? Diagrama Hertzsprung-Russell. Son dos científicos, bueno, los dos trabajaron con eso, propusieron, entonces lleva el nombre de los dos, Hertzsprung-Russell. Bueno, más fácil, diagrama HR. Sí, en práctica decimos el diagrama HR. Y bueno, otra pregunta, que bueno, es una pregunta con un comentario un poco extensa de Alan Robles, dice, si la gravedad la podemos determinarla con un bosón, entonces estaríamos diciendo que estos se agrupan en una red que forma el espacio, recordando un poco a Albert Einstein, quien aseguraba que la atracción de los cuerpos es por la deformación del espacio que genera el cuerpo en cuestión, demostrando con la desviación de la luz al observar una estrella con un objeto adyacente. Y digo, también encajaría incluso con la teoría de las supercuerdas. ¿Existe algún trabajo relacionado? Bueno, la pregunta tiene varias cosas ahí. Algunas un poco confusas porque el bosón no está directamente relacionado con esa cuestión de las ondas gravitacionales y todo, ¿no? Por ejemplo, la teoría de cuerdas es, vamos a decir, es un modelo que, vamos a decir, en términos matemáticos es un modelo muy, muy interesante y bueno,
se puede utilizar para predecir varias cosas de la cosmología o de eventos astrofísicos, pero todavía estamos en una etapa en que no hay relación, vamos a decir, observación, no hay observables que confirman esta teoría. Entonces, la teoría está evolucionando, la gente sigue trabajando para hacerla cada vez mejor y quién sabe podamos tener algo que sí haya su contrapartida observacional, pero por el momento no puede estar relacionado. Vamos a decir que la teoría de cuerdas avance al punto de darnos respuestas a algunas de esas dudas que tenemos todavía, pero por el momento aún no. Si aún no hay una, vamos a decir, una relación directa. Por supuesto que hay, porque la teoría de cuerdas de alguna forma también busca esta conexión entre gravedad y las otras tres fuerzas, ¿no? Las otras tres interacciones. Es una de las cosas que puede generar, pero aún no lo tenemos, ¿sí? Bueno, ya tenemos que cortar la transmisión en vivo y pues para eso le queremos agradecer al doctor César Augusto Careta por haber participado en las pláticas de Eureka. Y pues muchísimas gracias, un aplauso, seguimos con la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Ah? ¿Te gusta despedirse de la...? Pues sí, bueno, adiós. Gracias por asistir.